rescató y como el mar fluye su amor sublime. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que podamos estar aquí en este espacio para estudiar una vez más la palabra. Hoy jueves 2 de mayo, nuestro estudio lleva por título El fruto de la desobediencia, estando en Primero de Reyes 12 del 12 al 20. Así dice la palabra de Dios. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había mandado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. El fruto de la desobediencia. Vamos a continuar estudiando este capítulo 12, el cual nos habla de cómo el reino de Israel se dividió en dos, y es aquí donde tenemos esta división que tanto habíamos mencionado desde hace tiempo. Y el primer punto de nuestro estudio es el problema del orgullo. El pueblo, encabezado por Jeroboam, regresó para escuchar la respuesta del rey, tal como dice el versículo 12. Ya habían pasado los 3 días que solicitó Roboam. Pero Roboam desechó la sabiduría y actuó con altivez al momento de que le respondió, porque vemos en el versículo 13, el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo de los ancianos que le había dado. Y prácticamente dio la misma respuesta. Su padre agravó el yugo, pero él le va a añadir. Su padre los castigó con nosotros, pero él los castigará con escorpiones. De manera que podía ser venenoso, pero a la vez no letal, dependiendo del escorpión. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, la cuestión aquí es que la forma en cómo Roboam respondió, en vez de ser humilde y ganarse al pueblo, porque era la cuestión de un rey, debía de ganar, de estar contento con el pueblo, pues definitivamente actuó con completa altivez y definitivamente se alejó el pueblo de él. Pero vemos que no fue nada más por él o por su inexperiencia, sino que el versículo 15 nos deja ver que fue voluntad de Dios y cumplimiento de su palabra, porque dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había dado. Recordemos que el profeta Ahías le dijo a Jeroboam, bueno, le dio a Jeroboam los 10 pedazos de la túnica que llevaba y diciéndole que así Dios le había dado a él la gran parte, las 10 tribus de Israel. De manera que al escuchar Israel esta respuesta, recordemos que a partir de este capítulo, al momento que empieza a decirse Israel, ya nos referimos a la parte norte, ya nos referimos nada más a 10 tribus. Y a partir de este mismo capítulo, cuando dice el versículo 17, en las ciudades de Judá, ya tenemos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá, para empezar a hacer esa distinción al momento del estudio y no confundirnos. Israel, las 10 tribus, respondió de esta manera. ¿Qué en parte nosotros tenemos con David? O sea, con la descendencia de David. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¿Y qué fue lo que dijo imperantemente? Israel, a tus tiendas. O sea, Israel, regrésate, no tienes nada que ver con este rey. Y recordemos que ¿cuál era la cuestión? Los tributos y las cargas forzadas. Recordemos que cada tribu, y estaba muy bien planificado, eran 12 meses al año, cada tribu una vez al mes, un mes al año, perdón,
debía de suplir todo ese mes las demandas del rey, tanto de tributo, como de alimento, como de material, como elementos de construcción, y así descansar a las demás tribus. Entonces, la que dice acá, dice, provee ahora tu casa, David. Prácticamente, si quieres seguir teniendo ese estilo de vida que traía Salomón, provéete a ti mismo, trabaja tú porque tú no quieres apoyarnos. Entonces le estaba diciendo, aprende a trabajar. De manera que prácticamente aquí lo que el pueblo hizo fue desconocer a Roboam y definitivamente alejarse, porque es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue el asunto aquí? La soberbia, el orgullo, la altivez con la cual él reaccionó. Proverbios 28-25 nos dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Aquí tenemos a un Roboam que no estaba confiando en el Señor, sino que al ser altivo de ánimo, al ser orgulloso, definitivamente creó un gran problema. De manera que nosotros lo que podemos empezar a aprender es tener cuidado, ser precavido de nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros comportamientos, que no estén impregnados, que no estén influenciados por el orgullo, por la altivez, sino que debemos de actuar como dice acá, confiados en el Señor, porque Él es quien nos va a respaldar. De manera que el orgullo lo que ocasiona en nosotros es afectar al prójimo, desechar la sabiduría e incluso pecar contra Dios. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra es el abatimiento. Lo que hizo el corazón de Roboam, fue sentirse que era superior y por eso actuó como un dictador. De manera que esto lo llevó, por designio del Señor, a ser quebrantado. E Israel, la parte norte, a pesar de ser abatidos constantemente por el Señor, fueron honrados. Pero vemos que ellos, a pesar de todo ello, no obedecieron al Señor y tuvieron su resultado. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ¿qué queda en nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, ser humildes. Salmos 138:6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es mejor ser humilde, es mejor acercarnos a Dios, buscar su voluntad, conocerlo y servir a nuestro prójimo. Servir, apoyar, guiar, aconsejar fundamentados en la Biblia, no cayendo en servilismos, porque definitivamente eso no es sano, sino que definitivamente es apoyarlo con la guía del Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, los designios del Señor. Roboam reinó solamente a la tribu de Judá, versículo 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y cuando quiso, pues, seguir su labor de rey, cuando quiso recibir los impuestos que Salomón designó, como mencionaba hace un momento, pues vemos que Roboam mandó a Adoram, que él estaba encargado sobre los tributos, y lo que hizo Israel fue apedrearlo hasta eliminarlo. El versículo 18, lo apedreó todo Israel y murió. La respuesta del rey Roboam fue huir. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. O sea, irse a un lugar, podemos decirlo, seguro, para que a él no le pasara absolutamente nada. Y vemos por así decirlo, una nota del historiador, dice el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Recordemos que el libro de Reyes fue escrito en dos partes, una parte antes del exilio y otra que se escribió en el transcurso del exilio, en el transcurso de la conquista y del exilio. Entonces, en este momento que estaba siendo redactado, Israel ya estaba separado de Judá. Entonces, por eso que nos dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y pues, ¿qué fue lo que hizo Israel? Bueno, Israel cumplió la voluntad del Señor. ¿Cómo? Al momento de que hicieron a Jeroboam rey, dice el versículo 20, y le hicieron rey sobre todo Israel. Dice, no le quedó tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. La voluntad de Dios vemos que se llevó a cabo y cumplió al principio, bueno, se empezó a cumplirse el juicio que él mismo había anunciado a través del profeta, demostrando su soberanía y demostrando que él es rey por sobre todos. En Romanos 9:18 el pasaje nos dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás,
¿Por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De manera que podemos preguntarnos si Dios no pudo intervenir en ese momento. Claro que pudo intervenir y claro que intervino al momento de dividir el reino para que se conociera su poder, se conociera que Él únicamente es rey y que todos debemos de obedecer y seguirle. Para tener miedo, no, sino para reconocer su voluntad, reconocer su soberanía, reconocer que estamos bajo Él. Dice el versículo 21 del capítulo 9. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? De manera que Dios mostró su ira y a su vez mostró su misericordia para con unos y para con otros, demostrando que Él es el único soberano, Él es el único poderoso y Él es el único a quien nosotros debemos de seguir. Y todo lo que sucede es voluntad de Él. Y lo que nosotros debemos de saber es que debemos de conocer su carácter y también cómo debemos de actuar. Primera de Tesalonicenses 4, 3 nos dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, como vemos en el versículo 15, dice que el reino oyó al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar su palabra y su promesa. Para nosotros, la voluntad de que nosotros conozcamos su verdad, el evangelio, que nos arrepintamos, es que estemos cada día más buscando la santificación. Sí, pecamos, sí, fallamos, porque somos seres imperfectos que estamos en ese proceso de regeneración, pero todos los días acercarnos al Señor en arrepentimiento, en fe, en querer conocer su voluntad, en querer conocer el evangelio, porque nosotros estamos necesitados de Él. Así como Roboam estaba necesitado de conocer y practicar la ley de Dios, nosotros estamos necesitados de conocer y practicar las enseñanzas bíblicas, porque si nos descuidamos podemos caer en este pecado de lo que fue el orgullo y la altivez, tener este fruto de lo que es la desobediencia, y es lo que el Señor quiere evitarnos al presentarnos ese tipo de pasajes. Y en Primera de Pedro 2:15 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Cómo vamos a hacer el bien? Dejando toda altivez, orgullo, buscando agradar a Dios y en tanto sea posible tener paz con todos. Porque eso es lo que nos manda el Señor a través de su palabra. Aprender de estos pasajes que definitivamente no debemos de depender de nuestras fuerzas, sino que debemos de buscar adorar y agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional del día de hoy. Reciban un saludo hasta el lugar en el que nos estén escuchando. Vamos a seguir orando por ustedes. Les agradecemos mucho por los comentarios que nos han dejado, que nos han escrito, y en la medida de lo posible vamos a estar contestándoles y apoyándoles. Dios les bendiga. Mi Salvador me rescató.